2. Marcos capítulo 2. Si hemos prestado atención, mis hermanos, Jesús ha venido corrigiendo al pueblo de Israel y por ende a nosotros respecto a él, por ejemplo. Él empezó a corregir de quién realmente era él, que él tenía autoridad sobre los espíritus inmundos, que él tenía autoridad sobre la enfermedad. Él los empezó a corregir en cuanto a su autoridad en la enseñanza, e incluso en el capítulo 2 Jesús les corrigió a ellos y a nosotros también en cuanto a que Él verdaderamente tiene autoridad para perdonar pecados y poder, obviamente, sobre el cuerpo humano para traer sanidad. Luego, Jesús, o Marcos más bien, nos enseña que Jesús corrigió a aquellos hombres y mujeres de aquel momento, igual que a nosotros en el día de hoy, en cuanto a que Él también tenía en su mente salvar pecadores. Y por eso Él se reunió con recaudadores de impuestos, con pecadores, para corregir la idea de que ellos también tenían derecho, por supuesto, igual que todos, porque todos eran pecadores al fin y al cabo, en ser perdonados y en poder tener acceso a la salvación. Ahora, nos vemos en el capítulo 2, versículo 18 hasta el 22, donde la Reina Valera trae en subtítulo la pregunta sobre el ayuno. Y cualquiera diría, el pastor va a predicar acerca del ayuno hoy. Pero aunque el texto habla del ayuno, no es la intención de Marcos. En este texto, Marcos no tiene la intención de enseñarnos acerca del ayuno, aunque lo menciona. Pero esa no es la intención del autor. Como lo veremos en un momento, la intención de Marcos es más bien mostrarles a ellos en aquel momento y mostrarnos a nosotros en que existe personas que tienen una religiosidad externa y dogmática, como yo titulé mi sermón, y existe una verdadera religión, una verdadera forma de llegar a Dios y agradar a Dios. Aunque se menciona el ayuno, no es la intención de Marcos, ni creo tampoco, obviamente, del Espíritu Santo, explicarnos acerca del ayuno, sino más bien de esa religiosidad externa y dogmática en comparación con la verdadera religión y nuestra verdadera comunión con Dios. Leamos nuestro texto. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22 dice: Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tirará de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, mis hermanos, como les decía, aunque se menciona el tema del ayuno, no es el tema de Marcos. No es la intención del autor mostrarnos toda una enseñanza acerca del ayuno. Y permítanme entrar en el estudio para que lo veamos de esa manera.
Y quiero que veamos el reclamo. El reclamo en el versículo 18. Y hay una ironía en el versículo 18, hermanos. Si nosotros prestamos atención, hay una ironía en el verso 18. Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos, o más bien, por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Lo primero que quiero que veamos es la ironía que hay en ese texto. Por ejemplo, estaba Jesús ahí. Ya Jesús había venido al mundo, estaba ahí, era un maestro, estaba recorriendo todas las aldeas, haciendo milagros, prodigios, señales. Incluso, solo unos momentos atrás, dice Marcos, que incluso levantó un hombre cuadrapléjico para demostrar su poder. Y que él tenía realmente la autoridad para perdonar pecados, que él era el Mesías prometido. Ahora, ¿qué encontramos en el verso 18? Con Jesús ahí, y aún eran discípulos de otros. O sea, imagínense ese cuadro. Jesús ahí por las calles, sanando, haciendo un montón de milagros, prodigios que nadie había visto. Y aún así, habían personas, dice el texto, que eran discípulos de Juan el Bautista, y habían otros que eran discípulos de los fariseos. Ellos tenían su religiosidad. Y consistía en una religión externa. ¿Por qué digo esto? Porque solo en Cristo sucede una verdadera transformación. Ahora, dice que estaban los discípulos de los fariseos. Y según la Biblia, los fariseos seguían sus tradiciones y reglas de hombres transmitidas de generación en generación. Ellos eran discípulos de los fariseos, y por el otro lado también estaban los discípulos de Juan el Bautista. Observen, según el versículo 18, que tanto los discípulos de Juan el Bautista junto con los discípulos de los fariseos estaban unidos, estaban en común acuerdo ahora, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Si no vemos nuestro texto, nuestro contexto, lo que nos quiere mostrar Marcos, era muy probable que no estuvieran muy de acuerdo ninguno de los dos con Jesús y con sus discípulos por lo que Jesús había hecho. De entrar a la casa de un recaudador de impuestos como Leví y comer abiertamente con un montón de recaudador de impuestos, traidores, y al mismo tiempo con un montón de pecadores, personas que no tenían aprecio ni tampoco guardaban respeto por la palabra de Dios. Era obvio entonces que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos y sus discípulos no estuvieran ahora muy de acuerdo con Jesús, y aprovechan la oportunidad, ya que los habían acusado a ellos y a Jesús que comían con ellos, sacan otro tema a relucir. Ustedes están comiendo, nosotros estamos ayunando, ¿por qué ustedes no ayunan? Ahora, veamos esto en una aplicación, mis hermanos. Pueden ver ustedes, estando Jesús ahí, abiertamente mostrado al mundo, haciendo sus milagros, sus prodigios, su sabiduría para enseñar, a tal punto que llegó a decirle a los fariseos que estaban ahí: ¿por qué ustedes piensan de esta manera? O sea, revelando que incluso Jesús conocía los pensamientos de esos hombres, y les dijo claramente: para que ustedes vean que yo, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Dios hecho carne, tengo autoridad para perdonar pecados, yo soy el que perdono pecados, le voy a decir a este paralítico: levántate y anda. A pesar de ver todo eso y de haber escuchado la fama de Jesús, aún habían personas siendo discípulos de Juan, y a muchas personas siendo discípulos de los fariseos. Ahora, veamos eso en nuestra aplicación el día de hoy. ¿Cuántas personas hoy día están en la misma situación de estos hombres mencionados en el versículo 18? Son marianos. Son marianos. O sea, son discípulos de María. Son testigos de Jehová.
¿Sí o no? Son santeros, son discípulos de los santos, son budistas, son católicos romanos, póngale el título que sea. Hoy día todavía la gente sigue igual, estando ya con claridad acerca de Jesús, de quién es Jesús. Hoy la gente sigue siendo discípulos de otro, en lugar de ser discípulos de Jesús. Prefieren seguir y obedecer hombres en vez de la palabra de Dios. Estamos en la misma condición, o muchos, gracias al Señor, están en la condición así, y gracias al Señor ya nosotros no. Pero están en esa misma condición. Hoy cada día, cada cual tiene su religión y la vive pensando, o más bien vive pensando en que están en la verdad. En ese momento yo estoy seguro que los discípulos de Juan creían que ellos estaban en lo mejor. Y por el otro lado yo estoy seguro que los discípulos de los fariseos creían que ellos estaban en lo mejor. Hoy las personas igual creen que están bien delante de Dios como están, y se basan en una religión externa, como lo veremos también en el texto en un momento. Ellos hacen actos, obras para supuestamente ser espirituales. ¿O no sucede eso con las otras personas? Son sus discípulos de los budistas, de los católicos romanos, de los adventistas. Ellos también hacen actos, obras para supuestamente ser espirituales. Pero nada de eso puede dar vida espiritual, hermanos. Nada. O sea, imagínense otra vez lo que dice el versículo 18. Está Jesús ahí, está con sus discípulos ahí, y hay gente que no tiene nada que ver con Jesús todavía, sino que son discípulos de Juan y otros discípulos de los fariseos. Y creen que haciendo los rituales o siguiendo las prácticas religiosas de cada uno de ellos van a crecer espiritualmente o tienen vida espiritualmente. Cuando en realidad, dice Juan capítulo 3, verso 6, el ser humano solo puede producir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. O sea, ellos en ese momento tenían al único que podía darles vida en ese momento, Jesús. Pero no lo estaban siguiendo a Él. Eran discípulos de unos o eran discípulos de los otros. Pero no estaban siguiendo a Jesús, pero creían que eran espirituales, porque ellos llegan incluso a reclamarles. Nosotros estamos ayunando, vea qué espirituales que somos. ¿Y ustedes por qué no ayunan? Sin embargo, eran simplemente actos humanos, y eso no puede producir vida espiritual. Bien lo dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 6. Solo el Espíritu puede producir vida espiritual. Solo el Espíritu de Dios. Por eso son secos, sin vida, llenos de tradiciones, sí, pero sin vida. Están ahí tratando de ganarse un punto más en su espiritualidad, haciendo cosas humanas, pero están sin vida. Otros han sido rescatados tal vez ya, pero siguen a un pastor o una denominación sin consultar la Biblia para estar seguros que verdaderamente están siguiendo a Jesús. O sea, hay que tener ese cuidado. ¿Están ustedes realmente seguros? ¿Están ustedes realmente seguros de que ustedes están cumpliendo, por decirlo así, o están en una iglesia verdaderamente apegada a la palabra de Dios? Porque hoy tenemos personas que dan su vida por la iglesia donde van. Sin embargo, si ellos abrieran los ojos a las Escrituras, saldrían corriendo de ahí. Hermanos, la fe no es ciega. La fe no es ciega. Dios dice que la fe del cristiano está basada en la palabra de Dios. Dice Efesios 2:20, aquel pasaje bien conocido, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. La fe nuestra debe de ser una fe bíblica, que podamos decir, yo creo esto, yo confieso eso. ¿Por qué? Porque está en la Escritura. Yo puedo decir, yo soy cristiano, yo tengo vida espiritual. ¿Por qué? Porque yo lo veo en las Escrituras. Yo he creído en Cristo. El Espíritu Santo me ha transformado y es el Espíritu Santo el único que me puede dar vida espiritual. Pero estos hombres, teniendo a Jesús ahí frente a frente, poder verlo, poder escuchar su tono de voz. Yo no sé qué tono de voz
pudo haber tenido Jesús. Cómo hablaba, era fuerte, agudo, grave, no sé. Pero ellos sí lo vieron, ellos sí lo escucharon. Y aún seguía siendo discípulos de Juan el Bautista y otros de los fariseos. Y llegan a reclamarle a Jesús. Llegan a tratar de decir, ¿por qué ustedes no realmente hacen las cosas bien? ¿Por qué siguen pecando? ¿Por qué ustedes son tan carnales y no ayunan? Hermanos, la historia se repite. Muchos son discípulos de otros menos de Jesús. Es más, tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos simplemente cerrar los ojos y decir, somos discípulos de los reformadores. No, fueron grandes hombres de Dios. Pero sin embargo, no estamos de acuerdo con todo lo que ellos creían. Hay muchas cosas que nosotros rescatamos y decimos, qué bueno, gloria a Dios por un hombre como Juan Calvino. Pero en otras cosas no estamos de acuerdo. Nosotros somos discípulos de Jesús. Y yo espero que usted también lo sea. Estos hombres, del verso 18, estaban apoyados en su propia piedad. Por eso yo titulé mi sermón, una religiosidad externa y dogmática. Ellos se creían ser espirituales, creían tener una buena religión, una buena comunión con Dios, pero era algo externo. Todavía no había sucedido nada aquí en su corazón. Y estaban apoyados en su propia piedad. Vean cómo ellos dicen en el verso 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos, ¿qué estaban haciendo? Ayunaban. Ellos estaban ayunando. ¿Y qué pasó? Ellos en ayunas, con hambre, posiblemente se les revolvía el estómago y sentían un hueco aquí del hambre de estar ayunando. Y ven a Jesús y a sus discípulos en un banquete con un montón de pecadores. Y entonces ellos reclaman, cuando vieron eso, dice, vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ellos estaban apoyados en su propia piedad. Nosotros estamos ayunando. Nosotros sí somos espirituales. Estamos ayunando y ustedes no. Ellos creían, en otras maneras, se creían justos por las obras que estaban haciendo. Ellos se creían, hermanos, vean el texto, ellos se creían mejor en ese momento, más espirituales que Jesús y sus discípulos. Nosotros estamos ayunando, pero ustedes se creían justos. Sentían que estaban aprobados por Dios por el mérito de ayunar. ¿Cuántos han ayunado alguna vez? Y han pasado más de un día ayunando. Ya se siente el hambre. No, arrepiéntese, hermana. Ya se siente el hambre. Ya se siente el hambre. Imagínense a estos hombres, ya se sentían espirituales. Y estaban ahora al mismo Dios encarnado, reclamándole. O sea, ellos estaban ayunando ¿para qué? ¿Para qué estaban ayunando? O sea, como dice Isaías 58, ¿para qué ayunan? ¿Cuál es su ayuno? Ellos estaban aguantando hambre, supuestamente, creo yo, para tener una mejor espiritualidad, para estar más cerca de Dios. Y lo tenían ahí enfrente y no lo reconocieron. Es más, llegan a reclamarle más bien. Se sentían que estaban siendo espirituales. ¡Qué ironía! Supuestamente ayunando para estar más cerca de Dios. Y llegan a reclamarle al mismo Dios que estaba ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esa parte de creerse uno espiritual por sus propias obras, por sus propios méritos? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros el día de hoy? Ellos estaban creyendo ser espirituales más que los discípulos de Jesús, pero estaban sin Jesús. Estaban sin Jesús. No se puede tener espiritualidad sin Jesús, hermanos. Es más, pueden haber personas aquí entre nosotros, y niños, ustedes también. Ustedes pueden estar aquí con nosotros. Pueden escuchar la palabra de Dios. Y están sin Jesús. La gente puede estar en una iglesia y creerse espiritual por lo que está haciendo. Se cree espiritual porque anda la Biblia en la mano. Se cree espiritual porque se sabe el canto, se sabe el himno.
Se cree espiritual porque incluso vienen ayunas al culto. Pero si está sin Cristo, no tiene nada de espiritual, no tiene vida espiritual. No se puede ser o no se puede tener espiritualidad sin Jesús. Ellos no tenían comunión con Jesús, por lo cual su espíritu no tenía vida. Estaban muertos ahí. Era un grupo de personas muertas reclamándole a un grupo de personas vivas. Nosotros sí somos religiosos. Nosotros sí somos espirituales. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Pero lo pensaban. Ellos se creían así. No sé si usted lo ve en el texto, pero ellos sí se veían espirituales a sí mismos. ¿Cuántas personas realmente están dentro de las iglesias que a sí mismos se ven espirituales, pero están muertos? No tienen a Cristo. No son discípulos de Cristo. ¿Cuántos hoy creen que son espirituales por alguna de esas cosas o por hacer cosas que las demás personas espirituales también hacen? Como venir a la iglesia, como orar, como cantar, como leer la Biblia, como ayunar, y se creen espirituales, pero en realidad no lo son. Hermanos, la verdad es que si tú no estás en Cristo, o más bien, amigo, niños, si tú no estás en Cristo, no tienes vida. Estás muerto, ya lo dijo Pablo en Efesios 2:1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la misma condición de estos discípulos de Juan, de sus discípulos de los fariseos. Eran muertos en sus delitos y pecados, reclamándole a un grupo que verdaderamente estaban vivos. ¡Qué ironía! Pero se creían espirituales. Y no solamente se creían espirituales, se creían más espirituales que aquellos otros, porque vinieron a reclamarles. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esos eran los discípulos que estaban con Jesús. Ellos tenían vida eterna. Pero los que vienen a reclamar, es la segunda parte del versículo. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vean la ironía una vez más, hermanos. Estos hombres, cuando más bien está la ira de Dios sobre ellos, vienen a reclamarle a Jesús y a sus discípulos, está diciendo, nosotros sí somos espirituales. Ustedes están comiendo con ese grupo de pecadores. No creas que por hacer actos, como les decía, como venir a la iglesia, leer la Biblia, orar o incluso ayunar, eso quiere decir que estás bien con Dios. No creas eso. Si no estás con Cristo, no tienes vida eterna. Tienes una religión externa, nada más. Igual que estos hombres. Ahora ven por qué yo titulé mi sermón así. Y por qué en realidad la intención de Marcos no es mostrarnos una enseñanza acerca del ayuno. Es mostrarnos que esas personas tenían una religiosidad externa y más bien estaban despreciando poder tener verdaderamente vida en Jesús. Por eso Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice cuidadosamente: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos vinieron a acusar a Jesús y a sus discípulos. Quiere recalcarnos que ellos verdaderamente eran discípulos de ellos, pero no de Cristo. Pero se sentían espirituales. Pregunto a la conciencia: ¿estaremos nosotros o estarás tú realmente sintiéndote espiritual cuando en realidad no tienes nada que ver con Jesús? ¿Cuántas personas hay así en las iglesias? ¿Cuántas? Ahora, veamos por un momento el ayuno de estos hombres y lo que dice la Escritura por un momento. Porque dice el versículo 18 que ellos estaban ayunando. Y el reclamo es que ellos ayunaban y los discípulos de Jesús no. Ayunar 2 veces por semana era la mejor expresión del judaísmo ortodoxo en tiempos de Jesús. Por eso ellos se sentían espirituales.
sea, cuando usted conoce el trasfondo histórico y cultural, en ese momento, ellos al decir, nosotros estamos ayunando y ustedes no ayunan, al conocer eso, ellos estaban diciendo, nosotros verdaderamente somos ortodoxos, somos realmente espirituales. Ayunamos 2 veces a la semana. Y ellos no estaban ayunando. Ahora, ¿cómo conocemos eso? Porque en Lucas 18, versículo 11 al 12 dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana. O sea, era lo tradicional para un judío. Si usted quería realmente ser, entre comillas, externamente espiritual, usted ayunaba 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Entonces, estos hombres judíos, unos siguiendo a Juan el Bautista, otros a los fariseos, llegan sacando el pecho. Nosotros somos ortodoxos, somos reformados. Ayunamos 2 veces a la semana y ustedes no. Esa era la idea de ellos. Ellos estaban rajando, por decirlo así. Estaban acusando a los demás e incluso de no ser espirituales, de no ser bíblicos. Ellos sí, 2 veces a la semana posiblemente. Esto se los habían inventado ellos como un dogma externo, como una religión externa. Pero no había nada estipulado en las escrituras que fuera así. O sea, en aquel momento ellos se lo inventaron. Vamos a ayunar 2 veces a la semana. Y eso era la mejor expresión de una religión ortodoxa en aquel momento. Pero eran inventos de ellos, porque no estaba nada escrito en la Biblia. En el Antiguo Testamento solamente se ordenaba un día de ayuno, un día estaba estipulado, un día obligatorio para el pueblo de Dios, el día de la expiación. Dice Levítico 16:29, y esto os será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas, o sea, la idea era ayunar, y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que residen entre vosotros. Ese día tenían que ayunar obligatoriamente, perpetuamente, un día al año, un día. Y ellos habían estipulado 2 días a la semana. Ellos estaban ahora reclamándole a Jesús y reclamándole a sus discípulos, ¿por qué ustedes no ayunan? ¿Por qué están pecando? Nosotros ayunamos y ustedes no. Pregunto, ¿tenían una base bíblica para poder llegar y condenar a los discípulos de Jesús y a Jesús por eso? No, porque estaba estipulado solamente un día, el día de la expiación. Eso otro era un dogma, una enseñanza externa de esa religión. Así que ellos estaban haciendo algo que Dios no había ordenado, y lo peor de todo es que es que lo estaban ordenando como un mandamiento de Dios, y quien no lo hiciera estaba mal. Y con esa intención obvia llegaron a reclamarle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ahora, el ayuno muchas veces lo hacían 2 veces a la semana, pero era únicamente para ser vistos por los hombres. Era algo externo. ¿Saben por qué lo digo? Porque en Mateo 6:16 Jesús dijo, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, ellos andaban ahí como con cara de hambre para que la gente los viera. Oh, vea, está ayunando. Tiene cara de cristiano a la 1 de la tarde el domingo. Tiene hambre. Dice, pero es solamente para mostrar a los hombres que ayunan, no para Dios. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dijo Jesús. Entonces, era muy probable que estos hombres se creyeran espirituales por ayunar 2 veces a la semana, cosa que Dios no había mandado, y muchas veces lo hacían simplemente para que la gente los viera y dijeran, qué espirituales que son. Y aún así, irónico, llegan a reclamarle a Jesús y a sus discípulos por algo que ni siquiera está en la Biblia. Vi una noticia, Dios todo
lo concuerda, hermanos. Precisamente en esta semana que iba a tocar este tema acerca del ayuno y de la espiritualidad verdadera y lo externa, vi una noticia. Quiero leerla tal como la vi. Dice así: 72 integrantes de una secta religiosa fallecen tras ayunar para conocer a Jesucristo. Y fue real. 72 miembros de una secta en Kenia, incluyendo niños, murieron de hambre tras ayunar para encontrarse con Jesús a petición de su pastor. El presunto líder ya se encuentra bajo la custodia policial. Más de 1,000 personas se instalaron en un bosque para encontrarse con Jesús. Y muchos de ellos murieron, dice la noticia. La iglesia llamada, no puedo pronunciarla, Good, no sé qué, International Church, predicaba que si dejabas de comer te encontrarías con Jesús. Lograron rescatar a algunas personas con vida, pero estaban demacradas. En total, dice la noticia, murieron 72 personas, incluyendo niños, en Kenia, en esta semana. Pregunto, ¿no está muy relacionado en querer de que si usted aguanta hambre, usted tiene mucha espiritualidad? Claro que sí. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Hermanos, en el caso nuestro, en nuestro texto era el ayuno, ¿verdad? Era el ayuno. Pero en nuestros días, ¿cuántas cosas se colocan sobre los hombros de los creyentes como si Dios los hubiera mandado a hacer tal cosa? Pregunto, ¿con qué base bíblica este pastor mandó a estas personas a irse a un bosque, a aguantar hambre durante días? ¿Con qué base bíblica lo hicieron? Por ejemplo, veamos en nuestros días algunas cosas que en muchas iglesias cristianas se le imponen a la gente como si fuera algo bíblico sin tener base bíblica. El velo. Hay un montón de iglesias cristianas donde se le dice a la mujer, tienes que venir con velo. Y si no vienes con velo a la iglesia, estás pecando delante de Dios. Y usted ve a todas las hermanitas ahí que no estudian la Biblia con su velo. En otras iglesias, aquí en Costa Rica, también se le impone a los creyentes todos los domingos lavarse los pies, por obligación, como si fuera algo estipulado por Dios como la cena del Señor, lavarse los pies. Y hacen el ritual de lavarse los pies. Se le enseña a la gente en nuestro ámbito que para que usted se vea espiritual, usted tiene que caer de espaldas en el culto. Si usted no cae de espaldas en el culto, usted no es espiritual. Algo pasa con usted. Usted es muy carnal. ¿O no es así? Aquellas hermanitas y aquel hermanito que no se ha subido el pastor al púlpito y ya está hablando en lenguas y cayendo de espaldas, ese hermano no es espiritual. Entre más hable usted en lenguas y entre más caiga usted de espaldas, más espirituales. Así está la iglesia el día de hoy. Someten a las personas a cumplir con lo que ellos creen que es parte de ser cristiano, que es parte de la iglesia, que es parte de la espiritualidad. Pero no hay una base bíblica para nada de eso. Ese mismo reclamo que le hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos a Jesús, es lo mismo que sucede en las iglesias. Le están diciendo a la gente, ¿y por qué usted no habla en lenguas? ¿Y por qué usted no cae? ¿Y por qué usted no? Porque usted no es sensible al Espíritu. Sin tener una base bíblica para eso. Sin que la Biblia diga, eso es parte de la espiritualidad. Nada de eso está en la Biblia. Pero lo someten. Y si usted realmente es sincero y usted dice, bueno, Señor, tócame para caer de espaldas, y tú no caes de espaldas porque usted no siente nada, usted mismo se siente mal. Usted mismo se siente pecador. Usted dice, ¿qué estaré haciendo mal? Entonces no soy cristiano. Porque el hermanito que llega recién convertido la semana pasada de venir del mundo, ahora está hablando en lenguas y cae de espaldas y usted nada. Y usted tal vez tiene años en la iglesia. Hermano, así están las iglesias.
reclamándole a los otros cristianos cosas que ni siquiera están en las Escrituras. Pero no hay una base bíblica. Así el pueblo de Dios es guiado y edificado en teorías propias de hombres y no en la palabra de Dios. Y quiero citarles algunos pasajes que hablan dentro del mismo contexto de esta manipulación dentro de las iglesias y falsas enseñanzas, pero que no tienen nada que ver con la Biblia. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías o vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Tengan cuidado, no se hagan cautivos de esos. Más adelante en el versículo 20 al 23, Pablo dijo: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos como en aquel momento? No manipules, no gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría. ¿O no es así? Tienen apariencia de sabiduría, y dice, en una religión humana. Así dice la Biblia de las Américas. En una religión humana. Tiene apariencia de sabiduría. ¿O no tenía usted una apariencia que eso era bueno y sabio y de Dios en algún momento? De caer de espaldas, de reírse como un loco sin poder parar, de hablar supuestamente en lenguas y todas esas cosas, no tienen apariencia de sabiduría. No nos daba la impresión de que era algo bueno. Claro, porque eso fue lo que nos enseñaron. Pero dice el texto, en una religión humana, en la humillación de sí mismo y del trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, espiritualmente no tiene nada. Nada. Usted puede dejar de ayunar. Dejar de comer y ayunar. Y hasta puede tener apariencia de ser espiritual. Y le puede ayudar en muchas cosas físicas. Se le baja un poco ¿verdad? Se le mejora los niveles de azúcar y de grasa y muchas. Bueno. Todo. Pero, si no eres cristiano, no vale de nada. Y si no lo haces correctamente, no vale de nada. Una pequeña anécdota para seguir. Yo recuerdo que llegando a la iglesia hace 17 años, me metieron en un grupo, en una célula. Yo era nuevo, entonces ahí iba una vez a la semana a ese grupo, a esa célula. Y no sé en qué problema andaba metido el líder. Y el líder nos dijo, vamos a ayunar una semana. Y yo tenía, si acaso, un mes de haber llegado a la iglesia. Y acostumbraba, ¿verdad? Y me pusieron a ayunar toda una semana, comiendo una comida al día, nada más. Y nos dijeron, ustedes escogen. Si ustedes quieren la comida al día, al desayuno, desayunan. Si la quieren al mediodía, pues almuerzan, o en la noche. Pero una comida al día durante toda la semana. Vamos a ayunar. Yo empecé muy bien los primeros 2 días. Y recuerdo que el tercer día, yo dije, no, tengo mucha hambre. Yo estaba trabajando. Mi trabajo es pesado, con químicos y todo. Imagínense el revoltijo. Yo con hambre y con esos químicos y alzando muebles pesados y muchas veces al sol jalando madera. Y yo dije, no, lo siento mucho. Me voy para la pulpería. Nunca se me va a olvidar. Me voy para la pulpería. Me compré un paquete de galletas y un fresco. Y a la par había una piscina que estaba vacía, donde yo me iba a orar, y me metí en la piscina vacía ahí, me senté en la sombra y yo dije, Señor, tú sabes que yo quiero hacer las cosas bien, pero yo ni siquiera sé por qué estoy ayunando. Yo voy a comer. Y en mi ignorancia, para que se rían, para seguir, llegó el sábado. O sea, en esa semana llegó el sábado. Yo ya estaba de vez en cuando, ya comía 2-3 veces al día, ya, ¿verdad? Ya iba gateando. Pero llegó el sábado.
Me vine para los patines, con luces y todo el asunto. Yo me vine en ayunas, pero me vine para los patines. A mí me dijeron no coma, pero no me dijeron no patine. En mi ignorancia, yo estaba siendo novio de mi esposa. Salimos de los patines y me dice mi esposa, pasemos a Pira, yo invito. Y yo le dije muy espiritualmente, yo no puedo porque estoy ayunando. Pregúntale. Me perdí de la invitada. Bueno, muchas veces la gente ayuna y ni siquiera sabe qué es ayunar. Aguanta hambre nada más. Pero nos sentíamos espirituales, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros como iglesia estamos comprometidos a enseñar y a obedecer solo lo que la Escritura debidamente interpretada exige del creyente. No dogmas, no enseñanzas que no tienen nada que ver con la Biblia para supuestamente tener más espiritualidad. En nuestro texto, como vemos en aquellos, ellos querían ser aceptos por Dios de una forma humana, externa, despreciando al mismo tiempo la única forma de ser aceptos por Dios y ser justificados, Cristo. No eran discípulos de Él. Qué ironía. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Ante este reclamo y esta ironía, imagínense si a nosotros, si usted puede entenderlo tal como yo lo entendí en el texto, usted dice, qué irónico. Ahora imagínense qué pudo haber pensado Jesús. Siendo Él el mismo Jesús, el mismo Dios, diciendo, pobre criatura, tú no entiendes que si realmente yo no te salvo, tú ni siquiera tienes vida espiritual y vienes a rajarme que eres espiritual. O sea, imagínense qué pudo haber pensado Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Eso lo encontramos en el versículo 19 al 22. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, había una realidad oculta. Una realidad oculta. Desde el versículo 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Hermanos, había una realidad ahí en ese momento, que para aquellos supuestos espirituales, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, estaba oculta. No la podían ver, no la podían entender. Y es que, por ejemplo, el ayuno tenía la connotación de duelo, de tristeza, de aflicción, ¿verdad? Por eso el texto de Levítico decía que usted afligiera su alma, porque tenía una connotación de tristeza, de duelo, de aflicción, y era usado en tiempos de gran necesidad espiritual. Ahora, observemos el lenguaje que usa Jesús. ¿Qué lenguaje usa Jesús? No lo digan, pero nada más piénselo en el versículo 19. ¿Qué lenguaje usa Jesús para contestar? El lenguaje de una boda. El lenguaje de una boda. Cuando él dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Para qué tiene que ver esa respuesta? ¿Por qué Jesús responde de esa manera ante la pregunta del ayuno? Y recuerden que detrás de la pregunta del ayuno estaba realmente el problema. Ellos se creían espirituales, cuando en realidad no lo eran. Es que en las Escrituras, hermanos, se nos dice y se nos enseña que Dios es el esposo de su pueblo, y el esposo, por ende, es la esposa de su Dios. Por ejemplo, vayan conmigo a Isaías 54. Isaías 54. Isaías 54, versículos 5 y 6. Este hecho está ahí, ¿verdad? Ok, si quieren verlo en la pantalla, ahí está. Oremos para que podamos conseguir una pantalla bien grande, ¿verdad? Para que todos puedan ver. Dice Isaías 54, versículos 5 y 6. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí se nos presenta como a Dios siendo el marido del pueblo. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová,
y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Isaías nos muestra en ese texto que Dios se presenta como un esposo y aquel pueblo que él iba a rescatar como su esposa, como su amada. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La analogía de Pablo para hablar acerca del matrimonio es tomada de la comunión que tiene la iglesia con Cristo, esposo y esposa, su esposa la iglesia. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es lo siguiente, por ejemplo: ustedes vienen a reclamarnos a nosotros que nosotros no somos espirituales como ustedes que están ayunando. Pero déjenme decirles una cosa: estos que no están ayunando son mi esposa. Estos son mi pueblo. Estos son los verdaderamente hijos de Dios. Estos son espirituales. ¿Ustedes? Por eso es que ellos no pueden ayunar, porque están con su esposo. Yo soy su esposo. Ellos no pueden ayunar. En otras palabras, será un momento muy importante para la humanidad y mayormente para el pueblo de Israel en aquel momento. El esposo prometido, según Isaías, estaba ahí. Ese esposo que iba a ser no solamente su hacedor, sino su redentor, desde el texto, estaba ahí presente. Ahí estaba su esposo. Imagínese usted en su boda con su esposo y que usted diga: hoy no voy a comer en la fiesta de mi matrimonio. No voy a comer queque, no voy a, porque voy a ayunar. No tiene sentido. El ayuno es para otra ocasión. En una boda, obviamente usted va a comer, usted va a disfrutar, usted va a tomarse su buen vino, a brindar, etc. Es una boda. Y mayormente está su esposo ahí. Pregunto: cuando usted se casó con su esposo, ¿usted estaba ese día triste, amargada? ¿O estaba feliz porque se iba a casar con aquel hombre que usted había escogido como decimos nosotros aquí en Sachí, su papichulo? ¿Estaba usted feliz? Por eso los discípulos de Jesús no estaban ayunando. No era un momento para afligirse. No era un momento para estar triste. Estaban con su esposo, con Jesús. No eran días para ayunar. No eran días para estar triste. Más bien era un festejo, era una boda. Era algo de alegría. Estaba ahí el Salvador, su esposo. Aquel tan esperado había llegado. Estaba ahí el Salvador de sus almas y no lo podían ver. O sea, estos, sigue parte de la ironía, ¿verdad? Estos que se decían ser espirituales, los de los fariseos y los de Juan el Bautista, sabían claramente la promesa de Isaías: tu hacedor, tu esposo, tu redentor va a venir. Y lo estaban esperando. Y ahora llegan a reclamarle a ese esposo que estaban esperando y no lo habían visto. No lo habían reconocido. No eran discípulos de él. En lugar de estar buscando, hermanos, muchas veces nosotros, ¿verdad?, rencillas por un ayuno, como en este caso, ellos estaban buscando rencillas por un ayuno, deberían estar gozosos y alegres siguiendo a Jesús, a ese esposo. No sé si ustedes lo pueden ver tan claro como el agua en el texto. Por eso el tema no es el ayuno. El tema es que ellos no estaban reconociendo al Dios que ellos supuestamente ayunaban. Al Dios que ellos supuestamente ahora estaban entregados. En lugar de comer carnalmente, estaban teniendo supuestamente comunión con ese Dios ayunando. Y lo tenían enfrente y no lo podían ver. Eso es lo que Jesús o lo que Marcos quiere dejarnos ver. ¿Cómo es posible que tú te creas espiritual y rechaces a Jesús? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Muchas veces en la iglesia nosotros, en lugar de estar felices, por ejemplo, y contentos y agradecidos con Dios por Jesucristo, por lo que ha hecho por nosotros, muchas veces estamos desorientados, provocando problemas innecesarios dentro de los mismos hermanos, igual que esos hombres.
¿Por qué? O sea, ¿por qué iban a venir a reclamarle a Jesús? ¿Por qué no ayuna? ¿A usted qué le importa si aquel le ayuna o no? ¿Sí o no? Innecesariamente vienen a buscar problemas y rencillas. ¿Qué le importa a Andrés si Wilmer ayuna o no? Es problema de él. Pero es que ellos se sentían superiores. Ellos se sentían espirituales. Y muchas veces nosotros, en lugar de estar más bien en la posición de los discípulos, en una fiesta, celebrando, contentos, estamos buscando cualquier cosa para estar peleando con los hermanos. Como si fuéramos policías de los otros hermanos. ¿O no? Hermanos, muchas veces estamos buscando rituales o prácticas antibíblicas como estos hombres y condenando a quienes no la creen y no las practican. Le voy a dar un ejemplo. Condenan o dicen que hacemos mal o entendemos mal el acto del bautismo. Y tenemos a los hermanos presbiterianos que, sin tener una base bíblica, creen que nosotros estamos haciendo mal porque no creemos ni hacemos lo que ellos creen, aunque no tienen ni siquiera ellos una base bíblica. Y les amamos. Y dentro de lo posible tratamos de que eso no sea un impedimento para tener comunión con ellos. Pero ellos creen que nosotros estamos mal. Es más, ¿no deberíamos nosotros de estar más bien festejando por la llegada de Jesucristo y obedeciendo a Jesucristo? Sin duda alguna, debe de haber un cambio para que alguien, en lugar de estar viendo los defectos de todo el mundo y estar buscando rencillas con todo el mundo, debe haber un cambio en nuestro corazón. Es decir, hoy es domingo, es día del Señor. El Señor me ha rescatado, me ha perdonado todos los pecados. Voy a ir a celebrar con mis hermanos que Cristo murió por mí y que vivió por mí. Pero muchas veces, como le digo, aún dentro de las iglesias, si tú no haces lo que aquellos creen que es espiritual, te van a señalar como alguien que no es espiritual. Por ejemplo, ¿cómo nos catalogan a nosotros los bautistas? Porque no hacemos nada de lo que ellos creen y piensan que son cosas espirituales, como caer de espaldas, hablar en lenguas, etc. ¿Cómo nos catalogan a nosotros? ¿Como fríos? ¿Como que no tenemos el Espíritu Santo? ¿Como que restringimos al Espíritu Santo? Así nos catalogan, como si estuviéramos haciendo algo mal. Pero cuando le decimos, muéstranos con la Biblia que tú tienes razón, no pueden hacerlo. Yo tuve un pastor que él decía de los bautistas, ellos tienen los pasajes bíblicos, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. O sea, él decía, los bautistas nos van a ganar con los pasajes bíblicos. Los bautistas tienen un argumento bíblico para creer lo que creen y que nosotros no tenemos los pasajes bíblicos porque no existen, pero tenemos el Espíritu. O sea, el Espíritu va por encima de lo que la Biblia diga. Así tuve un pastor yo. Por eso yo digo, hermanos, qué tremendo este pasaje cuando hay una religión externa y se creen espirituales por eso, sin una base bíblica. Como dijo Paul Washer, no me digas que estás lleno del Espíritu Santo si no estás lleno de la palabra de Dios. Y no éramos así nosotros. ¿No éramos nosotros acaso un montón de ignorantes bíblicos, pero creíamos que teníamos un montón de espiritualidad y que éramos llenos del Espíritu Santo? No hay llenura del Espíritu Santo sin estar lleno de la palabra de Dios. No existe eso. Y para terminar, ¿qué hace Jesús? O sea, Jesús les responde y les dice, ¿saben por qué ellos no ayunan? Porque ellos están en una fiesta. Ellos están con el esposo prometido, conmigo, cosa que ustedes no están. Por eso es que ustedes están ayunando, porque ustedes no están conmigo. Pero Jesús da dos ilustraciones de una forma rápida. En el versículo 20 al 22 da las dos ilustraciones Jesús. Dice, en el 20 dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado
entonces en aquellos días ayunarán. O sea, Jesús presupone que el cristiano, después de que Él suba al cielo, que así lo hizo, el cristiano entonces ahora de vez en cuando va a tomar su decisión propia para ayunar, para buscar a Dios, para dejar esos tiempos de comer. Y usted dice, en lugar de engordar mi cuerpo o nutrir mi cuerpo, voy a nutrir mi espíritu. Me aparto, en lugar de comer, oro y leo las escrituras, tengo comunión con Dios. Dice Jesús, esos días van a llegar. Y usted ve en el libro de los Hechos, los apóstoles ayunaban. La iglesia ayunaba. Porque en ese momento ya no estaba el esposo presente. Entonces Jesús presupone, y no voy a entrar ahí porque no es el tema para mí hoy, que se supone que nosotros de vez en cuando vamos a ayunar, ¿verdad? Y no digan que van a ayunar en la noche. Voy a ayunar 8 horas, desde que se acuesta hasta que se levanta, ¿verdad? Jesús, parte de la respuesta, da 2 ilustraciones y dice en el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiso decir Jesús con esas 2 ilustraciones? En otras palabras, lo que quiso decir es que lo viejo no puede ser remendado con lo nuevo. Y que al mismo tiempo hay una necesidad de ser nuevo. Ahora, ¿qué tiene que ver esos pasajes bíblicos con la pregunta de ¿por qué ustedes no ayunan y nosotros estamos ayunando? Esas 2 ilustraciones no tienen nada que ver con el ayuno. Por eso el tema no es el ayuno. El tema es una verdadera espiritualidad. No externa, una verdadera espiritualidad. Estos discípulos de ambos bandos se creían espirituales, pero no lo eran. Y Jesús dice, en otras palabras, yo no puedo, o ustedes no pueden tomar algo nuevo, esta nueva enseñanza, que era nada más y nada menos que la culminación de todo el Evangelio. Ustedes no lo pueden entender siendo así como son. Con esa mentalidad que ustedes tienen, ustedes no pueden entender esto. Debe suceder algo. Si yo coloco esto nuevo, este remiendo nuevo, que en este caso sería, si yo coloco el Evangelio en ustedes sin que ustedes sean nuevos, no lo van a entender, se va a echar a perder. Se va a echar a perder el Evangelio y ustedes también. Deben de ser nuevos. Mateo 16:6 dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En otras palabras, guárdense de la doctrina, de la enseñanza de ellos, porque más adelante en el 16:11 de Mateo dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos ni de los saduceos? Y en el 12 él dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En otras maneras, ustedes, les dice Jesús, ustedes no van a entender quién soy yo, no van a entender por qué ellos no están ayunando, ustedes no van a entender hasta que ustedes verdaderamente no abandonen esa doctrina y crean el evangelio que yo he traído. Yo soy el esposo. Yo soy el esposo. Ustedes debieran estar más bien contentos y felices ahora siendo mis discípulos, en lugar de estar ayunando y siendo discípulos de los fariseos o de Juan el Bautista. Pero no lo van a entender. Necesitan ser hechos nuevos. Eso es lo que Ezequiel 36 habla. Necesitan que yo les cambie ese corazón de piedra. Y entiéndase que el corazón para un judío era el alma. Ustedes necesitan que yo les cambie su forma de pensar, su forma de pensar, sus
emociones, sus actitudes en ese sentido. Y lo otro que se me va, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Ustedes necesitan que yo cambie eso de ustedes, para que puedan entender por qué ellos no ayunan. Ustedes son odres viejos. O sea, en otras palabras, Jesús dice, ustedes son odres viejos. Y yo no puedo echar el vino nuevo en ustedes. Ustedes son odres viejos. Sin ofender lo presente. No, mentiras. Son odres viejos. Necesitan ser odres nuevos para yo depositar en ustedes este nuevo vino, esta nueva enseñanza que en realidad no era nueva, era la culminación de todo el evangelio dicho en el Antiguo Testamento. Pero hasta que ustedes no cambien, el problema no está en el vino. El problema estaba en el recipiente donde iban a echar el vino nuevo, que eran ellos. Ustedes deben de ser transformados de odres viejos a odres nuevos, un nuevo nacimiento. Y eso es lo que Juan dice en Juan 3:5. Si no naces de nuevo, ni siquiera vas a poder ver el reino de los cielos. Estos hombres estaban ahí con Jesús, viendo las maravillas de Jesús, escuchando el evangelio de boca de Jesús, y ellos no podían ver el reino de los cielos, no lo podían ver. ¿Qué necesitaban? Nacer de nuevo. Y Jesús usa estas dos ilustraciones para decir, ustedes son odres viejos y yo no puedo echar ese vino nuevo en ustedes, tengo que cambiarlos primero. Y yo no puedo poner algo nuevo para remendar lo viejo en ese vestido viejo que es usted, porque eso va a hacer más grande el problema. Los tengo que hacer nuevos. Ellos debían de entender que había llegado otro momento en la historia del mundo. Debían de ver con sus ojos al Mesías prometido, tan esperado, al esposo tan prometido. Pero ellos no podían ver el reino de los cielos como dijo Jesús a Nicodemo. No lo podían ver, porque le era necesario nacer de nuevo. Le era necesario ser odres nuevos. Necesitaban escuchar con sus oídos atentos, con un corazón ahora sensible. De esto que estaban escuchando eran las buenas noticias tan esperadas de Génesis 3:15. Pero era necesaria una transformación, un nuevo nacimiento. Ellos no lo tenían. Ellos se sentían espirituales por estar ayunando. Pero en realidad, aquí adentro, no habían nacido de nuevo. Permítanme aplicar esto para terminar. De igual manera, muchas veces, tal vez tú, si no has sido regenerado y no has sido nacido de nuevo, no podrás entender el tiempo que estamos viviendo. Hoy la gente no puede entender. No puede entender que realmente es necesario volverse a Cristo. Quiere vivir su vida como le da la gana. Pero no lo pueden ver así, ¿saben por qué? Porque no han nacido de nuevo. No podrás ver tu condición realmente delante de Dios. Un ser humano no va a poder ver realmente su condición delante de Dios hasta que Dios no le haga nacer de nuevo. Son odres viejos todavía. No vas a poder reconocer quién es Jesús hasta que Jesús no te haga un odre nuevo. Y en otras palabras, estarás con esa vieja levadura tratando de ganarse el favor del Señor con tus méritos, con tus obras o con una religiosidad externa. Así está la gente. Y lo peor de todo, está la gente así dentro de las iglesias. Dios no puede darte un entendimiento nuevo, primero debe de hacerte morir y nacer de nuevo. Eso es lo que necesita la gente. Yo muchas veces en la noche le pregunto a mis hijos cuando van a orar al final para dormir, y siempre les pregunto, ¿alguna petición? Y me llama la atención la petición de Caleb, el grande, que ya entiende más. Yo quiero ser nacido de nuevo. Es la mayor necesidad que la gente tiene. Y no va a poder entender el resto. No va a poder entender quién es Jesús como esos discípulos hasta que no nazcan de nuevo. En otras palabras, tal y como estás,
Así, siendo odres viejos tal vez, no vas a calificar para poder entender el Evangelio ni ver la belleza de Jesucristo. Necesitas nacer de nuevo. Ahora, cada uno de ustedes, al igual que yo, nos conocemos bien a nosotros mismos en ese sentido. Y cada quien sabe si verdaderamente es un odre nuevo o un odre viejo todavía. Pregunto en su conciencia, ¿cómo eres? ¿Eres uno de esos odres viejos que no puede ser capacitado todavía ni lo será para recibir ese nuevo vino? ¿O será que realmente eres un odre nuevo hecho por Dios ahora en Cristo Jesús? ¿Cuál es tu espiritualidad? ¿Una espiritualidad verdadera? ¿Que es por estar con Jesús como sus discípulos? ¿O es una espiritualidad externa? ¿Que crees que por venir a la iglesia, crees que por cantar o por escuchar sermones ya eres espiritual? Esa pregunta debes de contestarla tú en tu conciencia. ¿Soy verdaderamente una persona con una espiritualidad genuina? ¿He sido nacido de nuevo por Jesucristo? Y entonces gozo de una verdadera espiritualidad y de verdaderamente una unión con Cristo. ¿O soy una persona muerta espiritualmente con una religión externa creyéndome espiritual? Como esos discípulos de esta historia el día de hoy. Yo nunca pensé en ver ese texto como lo vi, de esa manera. En primera impresión yo dije, voy a hablar del ayuno. Pero cuando vi el texto, yo vi que no tenía nada que ver en realidad con el ayuno. ¿Cómo estás? ¿Realmente estás con Cristo? ¿O te crees espiritual sin serlo? Creo que es un peligro, y un gran peligro, que alguien se crea espiritual, o sea, que alguien se crea verdaderamente tener vida espiritual sin realmente ser espiritual, estando muerto en delitos y pecados. Ese hombre o esa mujer está engañada. Está engañada y Dios quiere abrir sus ojos y sacarlos de ese engaño. Que Dios trabaje con su palabra en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Obra en nosotros, Señor. Trae luz. Edifica a tu pueblo, Señor. Y al mismo tiempo trabaja con aquellas personas, con nuestros hijos, con esta palabra, Señor. Que ellos puedan entender que ellos no pueden gozar ni creerse espirituales sin antes estar en Cristo Jesús. Por más obras que hagan externamente, nunca gozarán con el favor de Dios ni con una verdadera espiritualidad. Estarán muertos bajo la ira de Dios todavía. Ayúdales a nuestros hijos y a las personas que aún no han llegado a Cristo a entender esta realidad y que puedan abrir sus ojos, que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y como dice tu palabra, que el Padre los traiga a Cristo en arrepentimiento y fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me pasé 5 minutos.